Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos para esta celebración eucarística. Dios es siempre novedad, siempre da una nueva oportunidad y siempre se presenta de una nueva y creativa manera. Por eso recrea constantemente su alianza con su pueblo, en nuevos tiempos, ante nuevas y diferentes situaciones. ¿De qué manera hoy Dios renueva su alianza con cada uno de nosotros? Iniciemos la Santa Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día 4 de agosto celebramos y recordamos a San Juan María Vianney, sacerdote y sobre todo protector, patrono de todos los sacerdotes. Anteriormente se recordaba exclusivamente a los párrocos, pero hoy en día el Papa también lo ha extendido a todos los sacerdotes, sobre todo con este gran ministerio de la confesión, de la reconciliación. Este gran sacerdote que supo acercar las almas a Dios por medio de este sacramento tan hermoso que es la reconciliación, la confesión. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Oración. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable al sacerdote San Juan María Vianney por su entrega pastoral, concédenos a ejemplo suyo y con su intercesión
que procuremos con la caridad llevar hacia Cristo a los hermanos y alcanzar junto con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño. Oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días. Oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro, conozcan al Señor, porque todos me conocerán del más pequeño al más grande. Oráculo del Señor, porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos, y los pecadores volverán a ti. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita. Señor, eso no sucederá.
Pero él dándose vuelta dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta versión según San Mateo, donde Jesús hace esta pregunta por Anduña de Maiko She, debe guana lleva. Ciertamente que se refiere a una comunidad, pero nosotros hacemos parte de la comunidad. Y en la medida en que nosotros respondemos a esta pregunta, que es bien retórica, porque pea Oceana ñande ave peñande aputo uimba eva la ñande la ya calcula jamaba ñande en guarabe ñande yara. Y aquí nosotros no podemos, queridos hermanos, engañarnos. Y que tú shees en botado y que tú en botado vendrá pisar en mire en mena hoy me ha habido que tú en botado pero ñande yara vendí que tú le en botado. Ah en por andu andea e indígena lleva. Mai coshende en guana. Mavi coshende en guana. ¿Será que nosotros como Pedro podemos reaccionar y podemos entender y decir verdaderamente, pero desde adentro, tú eres mi Salvador, tú eres el Mesías? Mesías quiere decir en hebreo Salvador. Pero uva escuela lleva y que tu jamuesa la umbojasase pe y poa lleva a agua tajanguape a o yerurejaisa se a ese emboejaisa hina a ojeyase hina lleva. Pe iñaranducue pe imaranducue ave. Y entonces, queridos hermanos, somos nosotros quienes ahora tenemos que responder a esta propuesta que el Señor nos está dejando. Pero la respuesta la daremos nosotros. Aquí Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Desde aquí viene también el ánimo, el aliento de parte de Jesús. Feliz de ti, Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Quiere decir, queridos hermanos, que si nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, a Jesús como la esencia, lo esencial, dice lleva en nuestro caminar de vida para ser felices, quiere decir que ñandeña guajeta lleva en ese camino de realización y plenificación en nuestra propia vida. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir a través de San Mateo. Recordemos que Mateo está escribiendo a sus hermanos, a los judíos, y los judíos no estaban adhiriéndose al cristianismo. Por eso esta pregunta, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para vos que estás en esta comunidad cristiana? Pero nosotros estamos en otro contexto social, en otro contexto histórico. Nosotros estamos en otro contexto educacional, religioso, porque nacemos en una familia cristiana, en una comunidad cristiana, en un país con valores cristianos, por lo menos el cristianismo, el catolicismo, la universalidad, bueno, entonces desde ahí esta pregunta tal vez nos parezca un poco medio insólita, ¿verdad? Allá en Baicopea. Sheiko va el año por anduta se llamaba Peñan de Yara Shenguan así Shengo ya hay cuama hoy maba Peñan de Yara vea la famosa hay cuama hoy no justamente por eso, queridos hermanos, y esto es más peligroso entre nosotros porque ñande ya el allí cuapa maja lleva amaba Peñan de Yara lleva añimo apellagüero viawintema ñande y como la cristiano seguidores del Señor. No, queridos hermanos. El seguimiento de Jesús, la secuela Christi, oye, ya lleva, nos llama a un compromiso. Y por eso es que Jesús enseguida, miren lo que les dice una vez que le descubre y le dice, tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador, de la pecueria y la orero jota jina, de la pecueria y homaoina, porque lo pillamas y cuama peñan de yaran de embouba, escuela petepe, orero joana, vende la pecueria de yara. Enseguida le dice Jesús, ¿verdad? Yo les daré a ustedes ese poder para atar sobre la tierra todo lo que son las cosas lindas y positivas, porque ustedes tienen el poder, pero atención, para conseguir esto, les voy a decir una cosa, y les ordena luego severamente, nos dice el Evangelio, que no digan a nadie que él era el Mesías. Porque entero vea, oímos lleva que el Salvador, que el Mesías,
iba a hacer todo por nosotros. Que el Mesías, ellos o más gente más hoy, vean una teología estilo protestante, cree en Jesús y con eso ya te salvará, bebe yo imbaman de güero vianten de peamos, no. El creer quiere decir justamente adherirse, amén, de amán. En hebreo quiere decir ayeva ayepoyay, ayeva añemboyabe ñandillarare, anda poir y eso es lo que me va a llevar al cambio de la vida, a una adhesión total. No es simplemente creer, sino que creer te tiene que llevar a la acción. El creer te tiene que llevar a transformar la vida. La andén de mondano, de mondamos a vima. La andén de yapuno, de yapumo a vima. La andén de yapuno, la pocanetera, umimba, iba ahí a coanga, vive. El hecho de decir, yo verdaderamente creo, tú eres el Mesías, mi Salvador, quiere decir, Señor, desde ahora te sigo y voy a vivir de acuerdo a tus proyectos, a lo que me propones, las propuestas del Evangelio. Bueno, queridos hermanos, la verdad continúa mucho más, pero me parece que aquí está lo esencial y lo fundamental. La pregunta vuelve a ser para nosotros: ¿quién soy yo para ti? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que se edifique sobre la fe y manifieste en el mundo de verdadero rostro de Cristo, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por los sacerdotes, especialmente por los que están al frente de comunidades parroquiales, para que revivan en ellos el ejemplo de humildad y caridad, el espíritu de paciencia y el celo que caracterizó a San Juan María Vianney, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen con sinceridad y coherencia con el pueblo, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi alma en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Oración. Recibe, Señor, la ofrenda que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney, y así como a él lo glorificaste con estos misterios, concédenos a nosotros tu bondadoso perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de nuestro santo, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana. En el cielo, Hosana, Hosana, Hosana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección.
por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien.
soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentíte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en la mesa celestial robustezca y aumente las fuerzas espirituales de quienes celebramos la fiesta de San Juan María Vianney, para que guardemos con integridad el don de la fe y recorramos el camino que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, al finalizar nuestra Eucaristía nos encomendamos a nuestra mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor nos bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena
encuentro mi Señor. Rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de mí. Piedad, Señor. A tu lado estoy. A tu lado en la cruz encuentro mi Señor. Rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de mí. Solo tu gracia me basta, Señor. Ten piedad de mí, Señor. A tu lado en la cruz encuentro mi Señor. Rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de este buen ladrón, de mí. Siempre que se comienzan a hablar de virtudes teologales, quizás algunas personas se disponen a aguantar un discurso hecho de prescripciones, un sermón que perciben como alejados de los propios intereses. Las virtudes teologales parecen estar reservadas a pocos, mientras que la mayoría no tienen ocasión de practicar ni de conocer a fondo, sobre todo si se está ocupada en los asuntos de este mundo. Algo teórico, pues, para la mayor parte de los comunes mortales, que toca muy poco el propio interés y la propia vida. Y no debería ser así, porque la vida de fe, esperanza y caridad debería ser para nosotros el hábito y tendría que ser la atmósfera en que se respira el cristianismo.
sin pena de asfixiarse o ahogarse con ese smog materialista de un mundo en que vivimos. Las virtudes teologales nosotros sabemos que son 3: fe, esperanza y caridad. Ellas fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro propio bautismo, pero como semilla que había que hacer crecer en nuestro esfuerzo a través de la oración y a través del sacrificio. Veamos las características de las virtudes teologales. Son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre. No obstante, requiere nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccione y crezca. Tampoco son virtudes teóricas, sino que es un modo de ser y de vivir. Van siempre juntas las 3 virtudes teologales. En el amor de Dios se crece cada día practicándolo y abnegándose. En el amor se camina, se crece con la gracia de Dios. Y este amor se demuestra también cumpliendo la voluntad de Dios, observando sus mandamientos, poniendo atención a la inspiración del Espíritu Santo, siendo fieles a los deberes del propio estado de vida. El que tiene verdadera caridad es un apóstol entre sus hermanos y es capaz de superar todo temor y todo respeto humano. La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios, es adherirse a Dios. Tiene una característica muy importante. La fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y también con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar cómo Él es. Intimar en el Espíritu profundo con el Señor. Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. En el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos. La fe, por lo tanto, es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacerla vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe, nos iluminan y nos lo hacen muy seguro. La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor en el apostolado. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta.
¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. La virtud teologal de la caridad, como hablamos de la fe y la esperanza que no tiene ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural o caridad cristiana. Por la fe, nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Por la esperanza, nosotros confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo. Y por la caridad, nosotros obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. La caridad es la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros hermanos por Dios. Por la caridad y en la caridad, Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es amor. La experiencia del amor de Dios la han vivido muchos hombres. San Pablo dice: me amó y se entregó por mí. Y quienes han experimentado este amor han quedado satisfechos y han dejado todas las seguridades de la vida para corresponder a este amor de Dios. Hay algunas características esenciales del amor de Dios. El amor de Dios es lo más cierto y lo más seguro. Existió desde siempre, estaba antes que naciésemos. Una vez que es encontrado ese amor de Dios, se llega incluso a tener la sensación de haber perdido inútilmente el tiempo, entretenidos y angustiados por muchas cosas por las que no merecía la pena haber luchado y vivido. El amor de Dios es sólido, el amor de Dios es firme, es como esa roca de la que nos habla el Evangelio. El amor humano hay que sostenerlo continuamente, alimentarlo constantemente, bajo pena de apagarse. El amor de Dios es siempre nuevo, fresco, bello en cada instante. La experiencia de San Agustín es muy reveladora para nosotros. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro mío y yo fuera. Y así
por fuera te buscaba, deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, más que yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora me siento con hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Esto lo encontramos en el libro de las Confesiones de San Agustín. Las características del amor: la sinceridad y la pureza. Debe ser un amor que nace de la interioridad de la persona. No puede ser un amor de apariencias. Jesús mira siempre el corazón de la gente y por eso alaba también a esa pecadora arrepentida y echa en cara la hipocresía de los fariseos. El servicio al necesitado, socorrer al que tiene necesidad en el cuerpo y en el alma. Cristo cura las enfermedades, da de comer, consuela a los tristes, ilumina la mente y el corazón, ofrece el perdón. Servir al otro porque percibimos el valor de las almas y de su salvación. Otra característica es el perdón y la misericordia. Estas son expresiones más exquisitas del amor que Dios nos ofrece a través del ejemplo de su Hijo Jesucristo, que muere en la cruz y entrega hasta la última gotita de su sangre. Posiblemente la faceta del perdón que más cuesta es el olvido de las injurias y de la difamación. Solamente la gracia de Dios puede conceder la paz, el perdón, el amor hacia el difamador. Y otra característica es también la universalidad y la delicadeza de la caridad. Es universal porque tengo que amar a todos por ser hijos amados de Dios. Delicada porque busca manifestarse en las cosas pequeñas. Tiene en cuenta las características y sensibilidad de cada persona. Tenemos el himno de la caridad de San Pablo, 1 Corintios capítulo 13. La caridad es paciente, no se irrita. Paciencia no es ese encogerse de hombros ante las contrariedades y aguantar hasta tiempos mejores, ni ese ¿qué le vamos a hacer? Es aguante pero positivo, cara a Dios, que se sobrepone a la indiferencia, a las contrariedades, a los malos tiempos, a la ingratitud, porque descansa en Dios. La caridad es benigna, nos dice Pablo, es decir, engendra el bien, dulzura, bondad. La caridad no es envidiosa, ni se hincha, porque la caridad se da. La caridad todo lo tolera, no es interesada. La caridad todo lo excusa, no es descortés, todo lo espera. La caridad se complace en la verdad. La caridad no pasará jamás. El resumen de la ley de Jesucristo en el Evangelio que predica es justamente el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo, como el principal mandamiento. Ante la pregunta que le hacen ¿cuál es el mandamiento más importante?, Jesús responde con el amor a Dios y el amor al prójimo. Predica las dos reglas como único mandamiento. Esto quiere decir que el amor a Dios y el amor de Dios, cuando es verdadero, hace brotar necesariamente el amor hacia el prójimo, hacia los hombres, hacia nuestros hermanos. La caridad divina tiene la peculiaridad de vaciarnos del egoísmo y de vivir en todo la entrega y la generosidad, es decir, vivir el amor. Cuando hay discordias, egoísmos, Dios no está en el alma. Pero cuando hay apertura, cuando hay sencillez, disponibilidad, desapego, servicio, perdón, entonces es señal de la presencia de Dios en nuestra vida. El amor al prójimo significa la búsqueda del bien de todos los hombres que están al alcance de nuestras obras. Por ejemplo,
nuestros familiares, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, todos aquellos que caminan con nosotros, aún los que de cierta manera te han causado algún daño. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.